vio Chespirito, ya vio la serie. Esta bioserie ha causado un gran revuelo en redes sociales e inclusive en tema de debate social. Se vuelve a generar polémica por la forma en la que se retrata la vida de varios personajes. Esto ha causado problemas legales entre los hijos de Chespirito y también Florinda Mesa. Y bueno, pues para platicar justamente sobre estos asuntos, saludo con muchísimo gusto a Jorge Arellano. Él es experto en sucesiones y en empresas familiares. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Luis, muy buenas noches a ti y a todo tu público. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, a ver, hay mucha controversia en torno al tema de Chespirito. Y entremos un poquito por ahí. Entiendo que los derechos están en disputa, o queda ahí muy claro lo que sucedió. Se quedó el hijo de Chespirito con ellos, los tiene Televisa. ¿Qué hay detrás de esto? Cuéntanos, Jorge. Mira, yo creo que en el fondo lo que hay es un problema de no hablar las cosas claramente desde un principio. Es un gran problema no solamente con figuras públicas, sino también con empresarios en México y a nivel Latinoamérica. Yo te diría que pasa lo mismo. Es decir, postergan la decisión de hablar temas importantes sobre quién se va a quedar con el patrimonio y también quién se va a quedar con el legado. Porque aquí en el caso de Chespirito estamos hablando no solamente de un tema económico, un tema patrimonial, sino también de un tema de legado, porque al final Chespirito nos marcó a toda una generación, ¿no? Sí, de hecho a varias generaciones. Yo creo que fue marcando y marcando, y a la misma fecha de hoy pues sigue impactando en millones de personas. ¿Cómo se habla sobre estos asuntos? Y voy a poner en la mesa un tema que a mí me ha llamado mucho la atención en últimas fechas, y es el pleito que traen los locutores por la inteligencia artificial, por ejemplo. Oye, a lo mejor en su momento lo vieron como algo muy exitoso, pero nunca se imaginaron el tamaño que podía ser a lo largo del tiempo. A todos nos cuesta trabajo aceptar lo que los romanos sabían perfectamente bien. Memento mori, acuérdate que te vas a morir, y todos nos vamos a morir. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo, plasmarlo y hablarlo en claro. ¿Qué es lo que falló aquí? Cuéntanos. Mira, el gran problema, sobre todo de las familias empresarias y en general de la gente, la cultura de la muerte no es un tema que nos guste hablar. Hace poco platicaba con un gran empresario que a mí me impacta el tema de la dualidad en México. Es decir, en México vamos y tomamos alimentos con nuestros muertos el Día de Muertos, pero cuando le hablas a un empresario o una figura pública sobre el tema de hacer un testamento, dicen, no quiero hablar del tema porque no me quiero morir. Entonces, el gran tema es que todos nos vamos a morir. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero eso es un hecho. Death and taxes, ¿no? Acuérdate que es el dicho muy común, que vas a pagar impuestos y te vas a morir. Y entonces el tema es que es un tema que hay que hablarlo. Y creo que es conveniente hablarlo precisamente cuando hay tiempo de poder discutir, dialogar con la familia sobre qué quieres que pase con tu legado, tu empresa y tu familia. Déjame ahondar un poco sobre el tema Chespirito, y ahorita hablamos de otros asuntos que están ahí puestos sobre la mesa en el marco de las sucesiones y de lo que pasa cuando hay un intestamentario, etcétera, etcétera. Pero el debate aquí viene por una obra además intelectual. Yo creo que a todos nos ha pasado que vemos en alguna familia la pelea por los terrenos del abuelo, ¿no? Bueno, a lo mejor eso está un poquito más claro, pero cuando es una obra intelectual, cuando va generando regalías a lo largo del tiempo, cuando uno interpretó un personaje, pero no escribió a ese personaje, cuando uno tuvo que ver con la inspiración de un personaje o de una idea, pero al final de cuentas, por más que haya sido la inspiración, no lo registró en un papel, viene un pleito tamaño caguama, como el que estamos viendo con el caso Chespirito. Cuéntanos un poco en tu experiencia, en todo lo que has vivido, particularmente en el asunto de las empresas, cómo se trata esto y más allá, pues cómo se previene, ¿no? Para que queden las cosas claras. Claro, tocaste un punto importante. No conozco a fondo exactamente quién sea el dueño de los derechos de los personajes. Debe haber un dueño. Debe alguien estar como dueño o propietario legalmente de no solamente de la marca, sino de la explotación de la marca, de las regalías. Y el tema es que muchas veces, y sobre todo en México, creemos que los inventos, ya sea de algo mecánico o algo físico o de una obra literaria, no hay que registrarlos, inclusive el de una marca, ¿no? Entonces,
Ese es un tema que hay que hacerlo sí o sí en cualquier proceso, no solamente personal, sino empresarial. Es decir, si ya tengo una invención, tengo un producto, tengo una obra literaria, hay que registrarla precisamente para evitar que en un futuro, cuando tú ya no estés, los derechos de esa obra no tenga claridad quién es el que lo puede manejar o debe de manejar o quién quieres que tú lo maneje, ¿no? Hablando de sucesiones, querido Jorge, cuando uno hace una obra y la registra, puede también determinar quién se queda con esos derechos. Y pienso en grandes artistas de la vida que a lo mejor se hicieron muy valiosos una vez que ya murieron. Citaré un Van Gogh, por decir algo, ¿no? Es otro tema, es otro país, es lo que tú quieras, pero uno nunca sabe pues, lo que puede suceder con tu obra. A lo mejor hiciste un cuadro y resulta ser que después ese cuadro vale millones y millones de dólares y pues ya no queda claro a quién le pertenece, viene un pleito familiar. ¿Se puede determinar a quién se lo dejas, a quién le dejas esos derechos, aunque hoy valga absolutamente nada? Mira, al final sí lo puedes hacer, ¿no? Es decir, hay muchas herramientas legales en el mercado a la mano de la gente, como puede ser precisamente un buen testamento, puede ser un buen fideicomiso. Acá en Estados Unidos, donde nosotros normalmente operamos en ambos países, el tema del manejo de la figura del trust es muy importante para preservar la riqueza de las familias a lo largo del tiempo. En México, la figura del fideicomiso también es muy importante. Entonces, la respuesta concreta es sí, sí hay herramientas que te permiten definir quién quieres que sea el beneficiario de la obra, el beneficiario de tu patrimonio, y eso lo puedes determinar tan simple o tan complicado como tú lo quieras hacer, ¿no? Pero sí es posible hacerlo. De hecho, es un must o es una obligación que yo le digo a los empresarios y a la gente de la farándula que es importante hacerlo para evitar Claro. que precisamente la familia se pelee, ¿no? Eh, en este must nos hablas también de las empresas familiares y de lo familiar. Déjame ahondar un poco con ello, porque además pues, tengo un expertazo como tú en estos asuntos de sucesiones de empresas familiares. Empieza el papá, que después se convierte en bisabuelo, ¿no? Pero empieza el papá haciendo una tortería y le echa muchas ganas y descubre una receta y ahí va, y crece, y sucursales por todos lados. Y luego la segunda generación, pues a lo mejor lo hace crecer un poco más, pero ya la tercera no tanto, ya la tercera ya nació en cuna de oro, ya está acostumbrada a otros temas. A lo mejor a la cuarta ya ni siquiera se llega, ya se terminó por derrochar. ¿Qué recomiendas en todo esto? Porque es un tema también bien complicado. En México en particular, tú me lo dirás mejor, sé que en Estados Unidos es muy distinto en varias empresas, en varias culturas, pero en México en particular todo tiene que quedarse siempre en esta dinastía familiar, incluyendo las administraciones del negocio, que no siempre son los mejores. ¿Qué hacer en la sucesión de empresas familiares? ¿Cómo ves ese tema aquí en nuestro país? Fíjate, hay datos muy duros, como es que prácticamente el 30% de las empresas familiares en México solamente pasan de la primera a la segunda generación, es decir, 70% de ellas fallece. Y casi el 87% de ese fracaso se debe a intereses distintos y falta de armonía. O sea, no es un tema económico, es un tema que la familia va creciendo. Las necesidades de los hermanos, de los primos, de los abuelos van creciendo, van diferenciándose y obviamente la caja chica o la familia cree que la empresa tiene que ser la que esté dando recursos de forma ilimitada a la familia y la familia va a crecer mucho más rápido que la empresa. Entonces, algo importantísimo, y quiero darte este dato importante, yo hice el IPADE hace prácticamente 30 años. En una reunión con un profesor decano del IPADE, yo le hice la pregunta de por qué las empresas familiares no hacían este proceso de sucesión. Y me dijo que las dos principales razones por las cuales el empresario en México no hace ese tipo de planeación, número uno es arrogancia, arrogancia de pensar que no se van a morir. Y la segunda es miedo, miedo a enfrentar a la familia y hablar de temas complejos como quién quiero que se quede con la empresa. Tengo que repartir igual la empresa a mis hijos. ¿Quién tiene que quedarse en la dirección general? Mi hijo, mi hija. Entonces, creo que lo principal que tiene que hacer el fundador o los fundadores es tener claro qué quiere hacer con su empresa, su patrimonio y su legado y hablarlo abiertamente con la familia. Y a lo mejor entender que pues ya tu hijo o tu nieto o los sobrinos o los que vienen,
no necesariamente tienen ni la vocación, ni las ganas, ni tampoco el talento para poder estar frente a empresas. Cuéntame un poco lo que pasa en Estados Unidos, porque empiezan grandes emporios, pero de pronto la familia, pues lo que hace es cobrar los derechos y regalías y todo lo que venga con esos grandes emporios, pero no necesariamente están pues administrándolo. A lo mejor tendrán, como llaman, un lugar en el board, pero no toman las decisiones finales justamente por el bien de la empresa y para que esa empresa pueda seguir brindándoles recursos a estas familias. Fíjate que hay una nota que salió en un medio de comunicación en Los Ángeles que habla sobre la cantidad de empresas familiares latinas de origen latino que existen en Estados Unidos. Hay cerca de 5 millones de empresas propiedad de latinos en Estados Unidos y según la nota producen cerca de 800 mil millones de dólares a la economía americana. Si el 70% de esas empresas también van a fallecer en el pase de generación, estamos hablando de cerca de 560 mil millones de dólares que se van a perder. Eso pasa sobre todo en la parte latina. En la parte americana, es decir, cuando la cultura más viene de Estados Unidos, yo te diría que hay un poco más de desarrollo desde el punto de vista de profesionalizar a la empresa familiar. Es decir, creen más en meter consejos de administración profesionales, manejados no solamente por propietarios, sino consejeros no propietarios, es decir, independientes, y tener una asamblea de accionistas que realmente actúe como tal. En México, lamentablemente, no todas las empresas familiares o en general las empresas en México tienen ni siquiera un consejo consultivo. Es decir, ni siquiera el dueño de empresa cree que tener a alguien que le pueda dar un consejo es válido, porque obviamente él se conoce más la compañía. Pero, por ejemplo, en México falta esa cultura de tener la apertura, de tener un consejo consultivo para empezar y después un consejo de administración ya formalmente, ¿no? Dime, el dato de las empresas que mueren, que empresas familiares que mueren, que al final ya no logran pasar la segunda o tercera generación, era impactante. ¿Me lo repites de nuevo, Jorge? El 70% de la empresa familiar en México no va a pasar de la primera a la segunda generación. 70, ok. 70%. Y de la segunda a la tercera prácticamente no sobrevive más del 10%, ¿no? Son datos que los puedes revisar en muchas fuentes de información, inclusive el IPADE tiene un libro muy interesante que habla sobre la empresa familiar y varios centros de estudio que hay en México y también en Estados Unidos, ¿no? Entonces es impactante que el 70% no va a pasar de la primera a la segunda generación. Estos datos se enfocan particularmente a México, entiendo. Tú nos hablabas de estos 5 millones, es impresionante, 5 millones de empresas latinas allá en los Estados Unidos. Por cierto, tema interesante de migración, algunos de ellos inclusive han sido fundadas, creadas y siguen siendo administradas por inmigrantes que no tienen papeles todavía, que están irregulares. Eso también es sumamente interesante. Oye, pero dime algo, ¿esto es algo muy latino? O sea, ¿lo ves así o en tu experiencia pareciera que tiene más que ver con lo latino? ¿Los anglosajones son diferentes? ¿Los europeos son diferentes? ¿Los asiáticos son diferentes? Sí hay ciertas diferencias que hacen que algunas empresas en Europa, en Asia o en Estados Unidos duren más tiempo. Y creo que la principal diferencia tiene que ver con lo que te platicaba hace unos momentos, que tiene que ver con el tema del consejo, ¿no? Para que una empresa pueda subsistir por generaciones o trascender, tiene que ver mucho con la profesionalización de la misma empresa. Y esto implica tener un consejo de administración, una asamblea de accionistas, comités dentro del consejo de administración y mentalmente ir preparando al dueño de la empresa para que entienda que no necesariamente su familia tiene que seguir al mando de la empresa, porque no necesariamente su familia es la más capacitada para darle rumbo a la compañía, ¿no? Acabo de pasar un caso con un buen amigo, es una nota pública, por eso lo puedo comentar, pero él no tenía sucesión para su empresa, una empresa bastante grande en el occidente de México, y al final él sabía que su familia, eran hijas, no estaban preparadas o no querían mantener la dirección de la compañía, y entonces preparó la compañía, la profesionalizó y la vendió. Entonces, al momento de venderla, la compañía va a subsistir, los empleos subsisten, van a trascender y él se salió de la compañía haciendo, obviamente, el retiro de esa venta de la empresa, ¿no? Entonces, es válido también entender que la sucesión se puede dar a través de la venta de la empresa y que la compañía siga y tú te vas por otro lado, ¿no? Cuéntame ahora una historia de terror, Jorge. Este es un happy ending. O sea, al final, pues, tuvo la madurez,
nadie está preparado, ¿sabes qué? Este fue el legado de mi vida, me he tardado en hacerlo, vamos a venderlo y nos repartimos la lana que a final de cuentas se haga sobre la venta, ¿no? Pero imagino que hay muchas historias de terror desde la generación que pues la verdad ya no lo puede administrar hasta que quien no lo ha hecho bien, quien no lo ha amarrado bien, quien no le ha entrado a la formalidad, pues se lo termina agandallando uno de los socios o en un dado caso hasta uno de los empleados, ¿eh? Si es mañoso y si encuentra por dónde. Cuéntanos una historia de terror. Híjoles, la verdad es que hay muchísimas historias de terror, ¿no? La verdad es que te puedo contar cientos de ellas, pero te voy a contar el caso de una empresa donde eran dos hermanos, ¿no? Es una historia real. Fui a platicar con ellos para poder hacer una planeación antes del conflicto y me dijeron que no era momento porque el dueño de la empresa normalmente se enfoca más en crecer ventas, bajar gastos, mantener la rentabilidad y el día a día de este tema lo van postergando como siempre. Pasó el tiempo y un día me habló el hermano y me dice, Jorge, me urge hablar contigo. Mi papá falleció, mi hermano tomó control de la compañía, le cambió chapas a la llave o sea, chapas a las puertas, no puedo entrar a la planta, ¿qué puedo hacer? ¿Nos puedes ayudar? Le digo, en este momento creo que lo mejor es que contrates un abogado y vayas a instancias legales porque ahorita ya el control lo perdiste. Entonces se quedó fuera de la compañía, es decir, no lo dejaban ya entrar y el hermano obviamente tomó control de la caja y aunque legalmente la empresa la heredaron a los dos hermanos, simplemente el hermano abrió otra empresa, otra razón social y empezó a facturar por esa razón social. Y cuando el hermano quiso tener control de la compañía prácticamente estaba en quiebra porque toda la venta la había pasado a la otra empresa, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Hay posibilidades de lo que te comentaba yo hace un momento, o sea, que de pronto ya ni siquiera se quede entre los hermanos, porque uno diría, bueno, se lo pelearon los hermanos, como que muy clásico, pero ¿qué tal cuando llega alguien, pues ya hasta fuera de la familia y se lo agandalla y se lo queda? Fíjate que me hiciste recordar de una historia Mira. en la que un cliente se murió su hermano, es un señor ya baby boomer, se murió su hermano. Obviamente la cuñada en ese momento tuvo un nuevo novio y el novio se llegó a la oficina, se sentó a platicar como si él fuera el nuevo dueño de la empresa. El problema es que la heredera, la señora, la viuda, le dio poderes a esta nueva persona que era su nuevo novio. Claro, es que legalmente ella como propietaria legal de las acciones de la empresa puede nombrar a un representante en la asamblea de accionistas. Entonces el señor ya estaba sentado ahí, entonces imagínate el dueño original que hizo el emporio con su hermano, se muere su hermano y al día siguiente tienes a una persona completamente extraña en la mesa tomando decisiones de un negocio que ni siquiera conoce. Al novio, además, ¿no? Bueno, qué Sí. historias. Jorge, yo creo que vale la pena asesorarse para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. A lo mejor uno piensa, no, hombre, ¿cuándo mi empresa va a crecer tanto? ¿Cuándo mi changarro va a crecer tanto? O me voy más allá, ¿eh? ¿Cuándo mi libro va a pegar? ¿Cuándo mi obra va a valer algo? Mire, asesórese, vale la pena, acérquese a los expertos y entendamos algo. Ya lo decían los romanos, yo insisto en ello, memento mori, acuérdese, nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, es lo único muy certero que tenemos. Entonces, ¿por qué no mejor hablar del tema y prevenirlo? ¿Cómo te podemos encontrar, Jorge? En las redes sociales estoy como Jorge Arellano García BP de Blindaje Patrimonial. Así me van a encontrar, Jorge Arellano García BP de Blindaje Patrimonial. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales estoy exactamente igual. Y tengo un canal de YouTube que se llama Trascendencia Empresarial, ahí se llama el canal de YouTube, donde entrevisto a dueños de empresa reales, casos reales, donde nos platican qué es lo que han hecho a través del tiempo en sus empresas para lograr que su empresa, su familia y su patrimonio trasciendan. Jorge, te mando un gran abrazo y te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en Contracara. Gracias. A ti, gracias, buenas noches a todo el mundo. Gracias por el tiempo. Gracias, es Jorge Arellano. Bueno, cuídese mucho, hagas planes, cuídese, no le vaya a pasar lo de Chespirito, oiga. Soy Luis Cárdenas, esto fue Contracara, estamos en Heraldo. Bye bye.